Nadie ha logrado descifrar todos los secretos del antiguo Egipto. ¿Te has preguntado cómo construyeron pirámides perfectamente alineadas con las estrellas o qué significaban sus complejos rituales de vida y muerte? Hoy no solo vamos a hablar de historia, vamos a sumergirnos en el misterio. Exploraremos cómo reinas legendarias como Cleopatra y Hatshepsut desafiaron su tiempo y cómo la ciencia moderna apenas empieza a rascar la superficie de los pasadizos ocultos que se esconden bajo el desierto. ¿Qué conocimientos poseían los egipcios que hemos olvidado con el paso de los milenios? ¿Cómo lograron dominar el tiempo, el cuerpo y el alma durante más de 3000 años? Acompáñame en este viaje a la tierra de faraones y dioses, un lugar donde cada piedra cuenta una historia y cada grano de arena esconde un secreto. Si te apasiona el misterio tanto como a mí, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Un desierto interminable, donde la arena parece fluir como un río de oro bajo el sol. Un río eterno, el Nilo, que ha sostenido la vida durante milenios. Y piedras que guardan secretos que aún hoy nos susurran historias de poder, ambición y eternidad. Hoy vamos a descubrir los primeros secretos del antiguo Egipto. Secretos que han permanecido ocultos bajo la arena, esperando a ser escuchados por quienes saben mirar más allá de la superficie. Las pirámides de Giza. ¿Cómo es posible que millones de bloques de piedra colocados sin mortero sigan en pie, alineados con una precisión asombrosa con las estrellas? Cada losa parece estar escrita con un mensaje para nosotros. Aquí está nuestra eternidad. Imagina por un momento ese día, hace más de 4500 años. Cuando la última piedra de la Gran Pirámide fue colocada, el sol se reflejaba en su superficie de piedra caliza blanca y pulida, y la montaña de piedra parecía brillar como si el cielo mismo la hubiera tocado. Fue el faraón Kipps quien, hacia mediados del tercer milenio antes de Cristo, ordenó levantar esta obra que hoy sigue asombrando al mundo. Pero no te equivoques. La pirámide no era solo un monumento funerario solitario. A su alrededor se extendían verdaderas ciudades para la eternidad, templos para los rituales diarios, capillas para las ofrendas, fosos con barcas solares para que el faraón navegara por el más allá, y tumbas de nobles y cortesanos que esperaban acompañar a su rey. Cada pasillo, cada cámara, cada altar estaba pensado para sostener esa eternidad. Durante la cuarta dinastía, entre los años 2575 y 2465 a.C., cada faraón construyó su propio mundo para vivir más allá de la muerte. Cada piedra, cuidadosamente colocada, contaba una historia. Cada jeroglífico tallado en la roca preservaba un secreto del pasado. Pero el verdadero corazón de Egipto no estaba solo en la piedra. El Nilo era la arteria vital de la nación. La civilización entera dependía de su pulso. Cada año, su crecida inundaba los campos, depositando un limo oscuro y fértil. Era la tierra negra que ellos llamaban Kemetan. Sin el Nilo no habría pan, ni cerveza, ni templos. Observar el río era esencial. Marcaba los tiempos de siembra, de cosecha, de ceremonias y de construcciones. El río, literalmente, dictaba la vida y la muerte. Para organizar esta vida tan compleja, la escritura surgió como un puente entre lo humano y lo divino. Los jeroglíficos, esos símbolos misteriosos y bellos, no eran solo decoración. Con ellos se registraba todo, desde las raciones de pan para los trabajadores hasta los decretos reales del faraón. Sin embargo, durante siglos, estas paredes permanecieron mudas hasta que, en 1822, un joven genio llamado Jean-François Champollion descifró el código gracias a la piedra de Rosetta. 3 escrituras, un mismo mensaje, y de repente, por fin, los muros de templos y tumbas comenzaron a hablar de nuevo. Nos contaron nombres, fechas, ceremonias y secretos que habían permanecido ocultos durante más de 2000 años, y quienes manejaban este poder eran los escribas, a menudo olvidados. Ellos eran los auténticos guardianes de la memoria de Egipto. Imagina una sociedad sin ordenadores, sin papel, cada ración de pan, cada pago en cebada a un obrero, cada ausencia de un trabajador
quedaba registrada en papiros o tablillas. Sin ellos, los faraones no podrían haber levantado sus templos ni sus pirámides. La burocracia del antiguo Egipto era una maquinaria invisible, silenciosa, pero absolutamente imprescindible. Era el motor que sostenía a toda la civilización. El tiempo también necesitaba ser medido con precisión. Mirando al cielo, a las estrellas, crearon un calendario solar de 365 días, 12 meses de 30 días, más 5 jornadas adicionales al final, dedicadas a los dioses. Con este calendario podían planificar las siembras, las festividades y las grandes obras, pero cometieron un pequeño error. No tuvieron en cuenta el año bisiesto. Esto provocaba que su calendario se desplazara lentamente respecto al ciclo solar. Un pequeño recordatorio de que incluso la precisión humana tiene sus límites. Y en un mundo donde la vida era frágil, la medicina floreció de una forma que hoy nos sigue sorprendiendo. En papiros como el de Evers o el de Edwin Smith, encontramos descripciones detalladas de cómo trataban fracturas, heridas y enfermedades. Usaban ungüentos, hierbas medicinales y, por supuesto, rituales mágicos, porque para ellos, curar no era solo un proceso físico, también era espiritual. Un amuleto podía acompañar un tratamiento, protegiendo al paciente, mientras el ungüento hacía su trabajo. Su práctica médica era avanzada, meticulosa y profundamente humana. Y si la vida era un arte, la muerte misma se convirtió en la obra maestra. La momificación no era un simple embalsamamiento, era un proceso de precisión extrema. Durante 70 días, los especialistas trabajaban con un cuidado reverencial. Los órganos eran extraídos y conservados en vasos canópicos. El cuerpo era tratado con natrón, una sal natural y resinas aromáticas. Cada dedo del pie, cada dedo de la mano, era envuelto cuidadosamente en lino. El cerebro, considerado inútil, era retirado por la nariz con un gancho. Todo tenía un propósito en preservar la morada del alma, el Kawai el Ba, porque la eternidad dependía de la perfección de ese ritual. Pero mientras todo esto sucedía, la vida cotidiana seguía su curso. El pan y la cerveza no eran solo alimentos, eran la base de la economía y la sociedad. Los niños jugaban en las calles al Senet, un juego de mesa que también se consideraba un viaje mágico al más allá. Los gatos, considerados sagrados, vagaban por las casas y los mercados. La grandeza de templos y pirámides coexistía con la risa de los niños, la rutina de los artesanos y el trabajo diario en los campos. Egipto era monumental y humano al mismo tiempo. Así terminamos la primera parte de nuestro viaje por los secretos del antiguo Egipto. Hemos visto cómo las piedras nos hablan, cómo el río late, cómo los escribas registraban cada detalle y cómo la muerte se transformaba en arte. Pero Egipto aún guarda muchísimos secretos por desvelar. En la siguiente parte, descubriremos cómo reinas poderosas cambiaron la historia, cómo la religión y la vida cotidiana se entrelazaban de formas inesperadas y qué misterios aún permanecen ocultos bajo la arena. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo episodio. Nos vemos en el Antiguo Egipto. Continuamos nuestro viaje en el corazón del Antiguo Egipto. Tras haber explorado las majestuosas pirámides, los rituales de momificación y los templos que desafían al tiempo, hoy nos adentramos en un mundo donde el poder, la religión y la vida cotidiana se entrelazan en una danza eterna. Si pensabas que el Antiguo Egipto era un mundo dominado exclusivamente por hombres, prepárate para descubrir cómo algunas mujeres rompieron todas las reglas. El poder en esta tierra de faraones no siempre estuvo reservado a ellos. Hubo reinas que desafiaron las normas y se atrevieron a reclamar el trono con una audacia que aún hoy nos deja sin aliento. La primera de ellas, y quizás la más extraordinaria, es Hatshepsut. En el siglo XV a.C., esta mujer no se conformó con ser reina consorte ni regente de un joven heredero. No, ella fue mucho más allá. Hatshepsut asumió el título de faraón, el máximo poder en la tierra de los mortales.
para legitimarse ante una sociedad profundamente tradicional. Vistió la barba ceremonial postiza, adoptó los símbolos masculinos del poder y se proclamó señor de las dos tierras, gobernante del Alto y Bajo Egipto. Su reinado no fue simbólico, fue una era de esplendor. Bajo su mandato, Egipto prosperó como nunca antes. Las rutas comerciales se expandieron, trayendo maderas exóticas, incienso y mirra. Desde tierras lejanas se levantaron templos monumentales, como el impresionante Deir el-Bahari, cuyas terrazas todavía se alzan hoy como un testimonio de su ambición y visión. La historia de Hatshepsut es un recordatorio poderoso incluso en las sociedades más rígidas. La determinación y la inteligencia podían torcer el destino. Ella no solo gobernó, redefinió lo que significaba gobernar. Un siglo más tarde, otra mujer dejaría una marca imborrable en la historia de Egipto, aunque de una manera muy diferente. Su nombre resuena con ecos de belleza, misterio y poder a Nefertiti. Ella brilló durante la revolución religiosa más radical que Egipto jamás conoció, junto a su esposo, el faraón Akenatón. En el siglo XIV a.C., ambos lideraron un cambio sísmico. Abandonaron el complejo panteón de dioses tradicionales para adorar a una única deidad solar. Atona fue un experimento político y espiritual sin precedentes que sacudió los cimientos de la civilización egipcia. Los relieves y las inscripciones de esta época nos muestran a Nefertiti con un protagonismo inaudito. No era una simple consorte, participaba activamente en los rituales religiosos, era representada al mismo nivel que el faraón, e incluso se la veía castigando a los enemigos de Egipto. Un rol tradicionalmente reservado al rey. Su busto, descubierto en 1912, es uno de los íconos más famosos del arte universal. Pero su vida sigue rodeada de enigmas. ¿Gobernó como faraón tras la muerte de Akenatón? ¿Cuál fue su verdadero papel en esta revolución? Nefertiti no fue solo una reina, fue una pieza clave en uno de los dramas más fascinantes del mundo antiguo. Pero mientras reinas como Hatshepsut y Nefertiti reescribían la historia en los palacios, la vida cotidiana del pueblo egipcio seguía su propio ritmo. Un ritmo marcado por el sol y las crecidas del Nilo, la grandeza de los templos y las pirámides convivía con la vibrante energía de los mercados. Imagina el bullicio mercaderes gritando sus precios, el aroma de especias y pan recién hecho flotando en el aire, y el sonido de niños corriendo y jugando. Uno de sus pasatiempos favoritos era el Senet, un juego de mesa que era mucho más que un simple entretenimiento. Para los egipcios, el Senet era un viaje simbólico a través del más allá. Cada movimiento en el tablero representaba los desafíos y pruebas que el alma debía superar para alcanzar la vida eterna. Las familias vivían en casas sencillas de adobe, construidas para mantenerse frescas bajo el sol abrasador. Sus vidas giraban en torno a lo esencial, el pan y la cerveza. Estos no eran solo alimentos básicos, eran la base de la economía. Los trabajadores que construyeron las pirámides y los templos eran pagados con raciones de pan y cerveza. Eran el combustible que movía el imperio, la energía que levantaba monumentos, un símbolo de la vida misma, de prosperidad y sustento. Al caer la tarde, las familias se reunían en los tejados de sus casas para disfrutar de la brisa fresca que soplaba desde el Nilo, compartiendo historias y fortaleciendo sus lazos comunitarios. Y por los callejones y los hogares de estas ciudades, una figura se movía con gracia y sigilo en el gato. En el antiguo Egipto, los gatos no eran simples mascotas, eran criaturas veneradas, adoradas como protectores del hogar y los graneros, donde cazaban ratones y serpientes, salvaguardando las preciosas cosechas. Pero su estatus iba mucho más allá. Eran considerados animales sagrados, la manifestación terrenal de la diosa Bastet, la protectora del hogar, la fertilidad y el amor. Herir o matar a un gato, incluso accidentalmente, era un crimen gravísimo, castigado con la muerte. Era un desafío directo a la divinidad. Cuando un gato doméstico moría, la familia se afeitaba las cejas en señal de duelo, y el animal era momificado con el mismo cuidado que un ser humano, para asegurar su viaje
al más allá. Los gatos eran un puente entre el mundo humano y el divino. Y es que nada en Egipto escapaba a la influencia de la religión. Era el aire que respiraban, el tejido que unía cada aspecto de su existencia. Miles de dioses y diosas poblaban su mundo, cada uno con su propio dominio y personalidad. Desde Ra, el todopoderoso dios Sol que navegaba por el cielo cada día en su barca dorada, hasta Sobek, el temible dios cocodrilo del Nilo, que representaba tanto la ferocidad del río como su poder para fertilizar la tierra. Cada ciudad, cada pueblo, tenía su propia divinidad protectora, y su templo no era solo un lugar de culto, era el centro económico, político y espiritual de la comunidad. Los sacerdotes no solo realizaban rituales, administraban vastas extensiones de tierra, controlaban enormes riquezas y en muchas ocasiones ejercían un poder que rivalizaba con el del propio faraón. La religión no era una parte de la vida, era la vida misma. Los templos que se alzaron en lugares como Luxor, Karnak y Abu Simbel son la prueba más imponente de esta devoción. No eran simples edificios, eran réplicas del cosmos, montañas sagradas construidas por manos humanas. Al entrar en uno de ellos, te encontrabas en un bosque de columnas gigantescas que se elevaban hacia un techo pintado como un cielo nocturno, salpicado de estrellas doradas. Estatuas colosales de dioses y faraones te observaban desde cada rincón, recordándote la conexión entre el poder real y lo divino. Cada paso que dabas dentro de un templo era un viaje simbólico, un ascenso desde el mundo profano de los mortales hacia el reino sagrado de los dioses. Los sacerdotes que caminaban por estos corredores, envueltos en lino blanco, eran vistos como mediadores, los únicos capaces de comunicarse directamente con lo eterno en nombre del pueblo. Pero mientras los templos se llenaban de luz, incienso y cánticos, las pirámides, esos monumentos funerarios de la era anterior, guardaban un silencio milenario. Y aún hoy, en pleno siglo XXI, con toda nuestra tecnología avanzada, los secretos de la Gran Pirámide de Keops siguen desafiándonos. Es una cápsula del tiempo de piedra que se niega a revelar todos sus misterios. Reshintment, utilizando escáneres de muones, una tecnología que permite ver a través de la piedra, los científicos han detectado la existencia de pasadizos ocultos en su interior, corredores que han permanecido sellados durante más de 4.500 años. ¿Qué esconden? ¿Una cámara funeraria olvidada que escapó a los saqueadores? ¿Un tesoro inimaginable? ¿O quizás un mensaje? ¿Un conocimiento dejado por sus constructores para una futura generación? Cada nuevo descubrimiento arqueológico en Egipto no cierra preguntas, sino que abre un sinfín de nuevas interrogantes. Nos recuerda que bajo las arenas del desierto todavía esperan secretos capaces de cambiar por completo lo que creemos saber sobre esta fascinante civilización. Y así, cerramos esta segunda parte de nuestro increíble viaje. Hemos visto cómo reinas audaces desafiaron al destino y gobernaron con mano de hierro. Hemos entendido cómo la religión impregnaba cada momento de la vida cotidiana, desde un juego de mesa hasta la veneración de un gato. Hemos caminado entre los gigantescos pilares de los templos que se alzaban hacia los dioses, y hemos sentido el escalofrío de los misterios que aún duermen en el corazón de la piedra. Pero esto no ha hecho más que empezar. Lo más impactante, los enigmas más profundos, están aún por llegar. En la próxima y última parte de nuestra serie, nos adentraremos en los secretos finales del antiguo Egipto. Exploraremos las misteriosas causas de su caída y nos enfrentaremos a las preguntas que, después de milenios, todavía siguen sin respuesta. Así que no te lo pierdas. Prepárate, porque lo mejor, lo más revelador, aún está por descubrirse. Gracias por acompañarnos una vez más y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el gran final de esta aventura. ¡Hasta la próxima!